El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada cuando la pesadilla comenzó. Los gritos de Fernando resonaban por toda la casa, rebotando en las paredes como proyectiles invisibles que me golpeaban una y otra vez. «Estoy harto de tus mentiras, Lucía», vociferó mientras arrojaba su celular contra la pared, haciéndolo añicos. Yo permanecía inmóvil, petrificada en medio de la sala, aún sin entender cómo habíamos llegado a este punto. Todo había comenzado con un simple mensaje de mi compañero de trabajo agradeciéndome por cubrirlo durante su ausencia. Fernando lo había interpretado como una prueba irrefutable de mi supuesta infidelidad. «Fernando, por favor, cálmate». Pablo solo me agradecía por ayudarlo con los informes. «Puedo explicártelo», supliqué, intentando acercarme a él con las manos extendidas en señal de paz. «No me toques», bramó, apartándome de un empujón que me hizo trastabillar. 6 años juntos, Lucía, 6 malditos años. Y así me pagas. Sus ojos, aquellos ojos marrones que alguna vez me miraron con ternura, ahora irradiaban un odio que me resultaba irreconocible. Este no era el hombre con el que me había casado en aquella pequeña iglesia de Salamanca. Este era un extraño, un monstruo que había estado creciendo silenciosamente durante años bajo nuestra cama. «Nunca te he sido infiel», murmuré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Tienes que creerme». Fernando soltó una carcajada seca, desprovista de cualquier humor. Se acercó al mueble bar y se sirvió un whisky que bebió de un solo trago. El silencio se instaló entre nosotros durante unos minutos que parecieron eternos. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj que nos había regalado mi abuela Dolores para nuestra boda. «Recoge tus cosas», dijo finalmente, con una calma que resultaba más aterradora que sus gritos. «Quiero que te vayas de esta casa». «¿Ahora? ¿Qué?» «No puedes hablar en serio», respondí incrédula. «Son las 3 de la madrugada, Fernando. ¿Dónde voy a ir?» «Ese no es mi problema», contestó, encogiéndose de hombros. «Deberías haberlo pensado antes de reírte de mí». La incredulidad dio paso al pánico. En todos nuestros años juntos, a pesar de las discusiones cada vez más frecuentes, jamás había llegado tan lejos. Me dirigí a nuestra habitación con pasos temblorosos, intentando ordenar mis pensamientos. Quizás solo necesitaba tiempo para calmarse. Tal vez si esperaba hasta mañana. Comencé a meter algunas prendas en una pequeña maleta, más por inercia que por convencimiento. No había terminado de guardar mi ropa cuando Fernando apareció en el umbral de la puerta. «Te dije que te fueras, no que te llevaras mis cosas», gruñó, arrancándome la maleta de las manos. «¿De qué hablas?» «Es mi ropa», protesté, intentando recuperarla. «Nada en esta casa es tuyo», escupió, con un desprecio que me atravesó como un puñal. «Todo lo he pagado yo. Tú no has aportado nada más que problemas». Las palabras me golpearon con más fuerza que cualquier bofetada. Era cierto que su sueldo como ejecutivo en el Banco Santander era considerablemente mayor que el mío como maestra de primaria en el colegio público del barrio. Pero yo había sacrificado oportunidades, había renunciado a una beca de especialización en Barcelona porque él no quería mudarse de Madrid. Había sido yo quien llevaba la casa, quien cocinaba, limpiaba y mantenía todo en orden mientras él construía su carrera. «No puedes echarme así», dije, intentando mantener la compostura. «Esta también es mi casa». Fernando se acercó tanto que pude oler el alcohol en su aliento. Sus ojos se clavaron en los míos, fríos, calculadores. «La casa está a mi nombre», susurró. «Tú no eres nadie aquí». Me tomó del brazo con fuerza y comenzó a arrastrarme hacia la puerta principal. Tropecé con la mesita del recibidor, golpeándome la cadera. El dolor fue intenso, pero el miedo era aún mayor. «Fernando, por favor», grité, intentando zafarme. «Me estás haciendo daño». «Tú me hiciste daño primero», respondió, sin aflojar su agarre. Cuando llegamos a la puerta, intenté agarrar mi bolso que descansaba sobre el perchero. Necesitaba mi documentación, algo de dinero, mis llaves. Fernando vio mi intención y se adelantó, arrebatándomelo. «¿A dónde crees que vas con esto?», preguntó,
vaciando el contenido en el suelo. Ya te dije que aquí nada es tuyo. Vi cómo mi DNI, mi tarjeta del metro, los 20 euros que me quedaban del último saldo, todo caía a sus pies. Con un movimiento rápido, recogió mi móvil y se lo guardó en el bolsillo. Esto también me pertenece, declaró con una sonrisa sardónica. Yo lo pagué. Abrió la puerta de un tirón y me empujó hacia el rellano. El frío de la madrugada me golpeó como una bofetada. Estaba descalza, vestida únicamente con un pijama fino, sin dinero, sin documentación, sin teléfono. Fernando, no puedes hacer esto, supliqué una última vez. ¿Dónde voy a ir? Vete con tu amante, respondió secamente. Seguro que Pablo estará encantado de recibirte. Y cerró la puerta en mis narices, dejándome sola en el pasillo oscuro de aquel edificio en el barrio de Chamberí donde habíamos construido lo que yo creía que era una vida juntos. Me quedé allí, paralizada, escuchando cómo echaba el cerrojo por dentro. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras intentaba asimilar lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo podía haberse torcido todo tan rápido? ¿Cómo podía el hombre que me prometió amor eterno tratarme como a una delincuente? Respiré hondo varias veces, intentando calmarme. No podía quedarme en el pasillo toda la noche. Los vecinos, especialmente doña Carmela, la anciana del 4B, eran conocidos por su curiosidad implacable. No quería convertirme en el nuevo chisme del edificio. Con los pies descalzos, bajé lentamente las escaleras hasta el portal. El sereno, don Javier, dormitaba en su garita. No me vio salir, o fingió no hacerlo. Tal vez los gritos habían llegado hasta allí y prefirió no intervenir. Como todos, como siempre. Al pisar la acera, el frío me atravesó hasta los huesos. Madrid en febrero era implacable, especialmente de madrugada. Miré hacia las ventanas de nuestro apartamento, ahora completamente a oscuras. Fernando probablemente ya se habría ido a dormir, satisfecho con su castigo, convencido de su justicia. Te arrepentirás de esto, susurré, más para darme valor que como una verdadera amenaza. Y comencé a caminar sin rumbo por las calles vacías de Madrid, con el corazón roto y la dignidad hecha pedazos, pero con una determinación naciente que comenzaba a arder bajo mis lágrimas. Madrid se transformaba durante la madrugada. Las calles que de día bullían de vida ahora estaban desiertas, ajenas a mi desgracia. Caminé sin dirección, dejando que mis pies descalzos me llevaran donde quisieran mientras el frío de febrero mordía mi piel. La Castellana, que normalmente era un río incesante de coches y prisa, ahora estaba sumida en un silencio casi sepulcral, apenas roto por algún taxi ocasional o por el rugido lejano de una moto. El monumento a Colón apareció ante mí como un centinela silencioso. Me senté en uno de los bancos cercanos, abrazándome a mí misma en un intento vano de conservar algo de calor. Mi mente, entumecida por el shock y el frío, comenzaba lentamente a procesar lo sucedido. Fernando, mi marido, el hombre con quien había compartido mi vida durante 6 años, me había echado de casa en plena madrugada por un mensaje de texto mal interpretado. No era la primera vez que Fernando tenía un arranque de celos. Su inseguridad había sido siempre un problema latente en nuestra relación, pero con los años se había vuelto más intenso, más oscuro. Lo que comenzó como preguntas inocentes sobre mis compañeros de trabajo, se transformó gradualmente en un interrogatorio constante. ¿Con quién hablaba? ¿Por qué llegaba tarde? ¿Por qué me reía al mirar el móvil? Unos meses atrás, había dejado de ver a mis amigas de la universidad. Era más fácil que enfrentarme a su mirada acusadora, a sus insinuaciones, a sus reproches cuando volvía a casa. Incluso había limitado mis visitas a mis padres en Toledo porque Fernando siempre encontraba alguna excusa para convertir esos viajes en motivo de discusión. «Eres un tonto, Fernando», murmuré en la soledad de la noche. «Un tonto y un cobarde». Un guardia de seguridad se acercó a mí con expresión suspicaz. Su mirada recorrió mi pijama, mis pies descalzos, mi rostro surcado por lágrimas secas. «Señorita, ¿se encuentra bien?», preguntó con un tono que oscilaba entre la preocupación y la desconfianza. «Sí, gracias», respondí rápidamente, levantándome del banco. Solo necesitaba tomar un poco de aire. El hombre no pareció muy convencido, pero asintió y continuó su ronda,
mirando ocasionalmente hacia atrás. No podía quedarme allí. No quería terminar en una comisaría teniendo que explicar mi situación, exponiendo mi humillación a extraños. Me alejé del monumento y seguí caminando. El cielo empezaba a teñirse de un azul más claro, el amanecer no estaba lejos. Mis pies, ahora entumecidos, apenas sentían el frío del pavimento. De vez en cuando, me cruzaba con algún trabajador madrugador que me miraba con extrañeza, pero nadie se detuvo a preguntar. En mi mente, empecé a repasar opciones. ¿A dónde podía ir? ¿A quién podía acudir? Mi familia estaba en Toledo, a más de 1 hora en tren, y sin dinero ni documentación, era imposible llegar hasta allí. Mis amigas, hacía tanto que no hablaba con ellas que me daba vergüenza aparecer así, de repente, como una indigente pidiendo ayuda. Estaba tan absorta en mis pensamientos que tardé en darme cuenta de que mis pasos me habían llevado hasta la Plaza Mayor. A esa hora, las terrazas que normalmente desbordaban de turistas y locales estaban recogidas, las sillas apiladas como esqueletos de metal esperando el nuevo día. Un barrendero limpiaba solitario, arrastrando colillas y papeles con un cepillo metálico que chirriaba contra el suelo. El frío se había instalado profundamente en mis huesos. Mis dientes castañeteaban incontrolablemente y mis manos habían adquirido un tono azulado preocupante. Necesitaba refugio, calor, aunque fuera por unas horas. Recordé entonces a Elena, mi compañera del colegio. No éramos exactamente amigas, pero siempre nos llevábamos bien. Vivía cerca de Lavapiés, a unos 20 minutos a pie desde donde me encontraba. Era una locura presentarme en su casa a esas horas, pero no tenía muchas más opciones. Mientras caminaba hacia Lavapiés, mi mente, más despejada ahora, comenzó a analizar todo lo ocurrido con una perspectiva diferente. No era solo el episodio de esta noche, era el culminar de años de maltrato psicológico. Fernando me había ido aislando sistemáticamente, cortando mis lazos con amigos y familia, haciéndome sentir que sin él no valía nada. Había empezado de forma tan sutil que apenas lo noté. Un comentario aquí, una pequeña crítica allá. Ese vestido no te favorece, cariño. ¿De verdad te vas a poner eso para la cena con mis jefes? Tu amiga Marta no me gusta, siempre te mete ideas raras en la cabeza. Pequeñas gotas que, con el tiempo, habían formado un océano de inseguridad en mí. Llegué al edificio de Elena cuando el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre los edificios de Madrid. Me quedé frente a la puerta, dudando. ¿Y si no estaba? ¿Y si estaba, pero me rechazaba? Respiré hondo y pulsé el timbre del 3B. Nada. Silencio. Volví a pulsar, esta vez manteniendo el dedo más tiempo. Después de lo que pareció una eternidad, escuché una voz somnolienta por el interfono. ¿Quién es? Preguntó Elena con evidente irritación. Elena, soy Lucía, tu compañera del colegio, respondí, sorprendida por lo débil que sonaba mi propia voz. Perdona la hora, pero, necesito ayuda. Hubo un silencio que me pareció interminable. Luego, el zumbido de la puerta al abrirse. Subí las escaleras lentamente, cada paso un esfuerzo monumental para mis músculos entumecidos. Cuando llegué al 3er piso, Elena me esperaba en la puerta de su apartamento, vestida con un pijama de franela y el ceño fruncido. Su expresión cambió al instante al verme. Dios mío, Lucía. ¿Qué te ha pasado? Exclamó, acercándose rápidamente. Fernando me ha echado de casa, logré articular antes de que las lágrimas, que había logrado contener durante horas, estallaran nuevamente. Elena me abrazó sin hacer más preguntas y me guió dentro de su pequeño apartamento. El calor del interior fue como un bálsamo para mi cuerpo helado. Me hizo sentar en su sofá y desapareció momentáneamente, regresando con una manta gruesa que colocó sobre mis hombros y una taza humeante de té que puso entre mis manos. Toma, bebe esto. Te ayudará a entrar en calor, dijo con suavidad. Di un sorbo al té dulce y caliente, sintiendo como el líquido descendía por mi garganta, devolviéndome poco a poco a la vida. Elena se sentó a mi lado, paciente, esperando a que estuviera lista para hablar. Lo siento mucho por aparecer así, murmuré finalmente. No sabía a dónde ir. Has hecho bien en venir, respondió ella con firmeza.
Y no te disculpes. El único que debería disculparse es ese cabrón de Fernando. La contundencia de sus palabras me sorprendió. Elena apenas conocía a Fernando, se habían visto un par de veces en eventos del colegio. Pero algo en su tono me decía que había visto más de lo que yo creía. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Elena suspiró y me miró directamente a los ojos. Lucía, todos lo vemos. Cómo te has ido apagando poco a poco. Cómo dejaste de venir a las cenas de los viernes. Cómo miras el reloj constantemente, nerviosa por llegar tarde a casa. Son señales, y las reconozco porque mi hermana pasó por lo mismo. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Tan evidente era? ¿Todos podían ver lo que yo me negaba a reconocer? No sé qué hacer ahora, confesé, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio. No tengo nada. Ni documentación, ni dinero, ni siquiera ropa. Ahora vas a descansar, dijo Elena con firmeza. Después, juntas, buscaremos soluciones. Pero primero necesitas dormir. Me llevó hasta su habitación de invitados, una pequeña estancia con una cama individual y un escritorio. Me prestó un pijama limpio y me dejó sola para que pudiera cambiarme y acostarme. En la soledad de aquella habitación desconocida, mientras el sol de Madrid comenzaba a iluminar el día, sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la esperanza. Había sobrevivido a la noche, había encontrado refugio. Y tal vez, solo tal vez, esto no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Con ese pensamiento, cerré los ojos y me sumergí en un sueño profundo y sin sueños, el primer descanso verdadero en lo que parecían años. Me desperté desorientada, sin reconocer dónde estaba. La habitación, pequeña y luminosa, no se parecía en nada a la nuestra, a la de Fernando. Los recuerdos de la noche anterior cayeron sobre mí como una luz, asfixiándome momentáneamente. Respiré hondo varias veces, intentando controlar la ansiedad que amenazaba con paralizarme. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. ¿Lucía? ¿Estás despierta? La voz de Elena sonaba amortiguada a través de la madera. Sí, pasa, respondí, incorporándome en la cama. Elena entró con una bandeja que contenía café, zumo de naranja y unas tostadas. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado y vestía un chándal gastado. Era sábado, recordé. No teníamos que ir al colegio. Te he traído algo para desayunar, dijo, dejando la bandeja en el escritorio. Y he llamado a Marta. Vendrá en un rato. ¿A Marta?, pregunté, sintiendo una punzada de vergüenza. Hace siglos que no hablo con ella. Elena se sentó en el borde de la cama, mirándome con una mezcla de comprensión y determinación. Ya lo sé. Y ella también. Pero cuando le he contado lo que ha pasado, no ha dudado ni un segundo en venir. Así son las amigas de verdad, Lucía. No importa el tiempo que pase. Sus palabras me provocaron un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había rechazado las invitaciones de Marta? ¿Cuántas excusas había puesto para no quedar con ella, siempre por miedo a la reacción de Fernando? Después de desayunar y darme una ducha caliente, me sentí un poco más humana. Elena me prestó unos vaqueros y un jersey que me quedaban algo grandes, pero que resultaban infinitamente mejores que el pijama con el que había pasado la noche por las calles de Madrid. Estábamos en la cocina, tomando café, cuando sonó el timbre. Elena fue a abrir y regresó acompañada de Marta. Verla después de tanto tiempo fue como un puñetazo en el estómago. Seguía igual, el mismo pelo rizado indomable, la misma sonrisa cálida, los mismos ojos que parecían ver directamente en tu alma. Lucía, murmuró, y sin decir más, se acercó y me abrazó tan fuerte que casi me quedé sin respiración. Me derrumbé entre sus brazos, incapaz de contener las lágrimas que había estado reprimiendo desde que desperté. Lloré por todo, por la humillación, por el miedo, por los años perdidos sometida a un control que fui aceptando poco a poco, sin darme cuenta de cómo me iba consumiendo. Marta me sostuvo mientras lloraba, acariciando mi pelo y murmurando palabras tranquilizadoras. Cuando por fin me calmé, nos sentamos las tres en el pequeño salón de Elena. Necesitaba contarles todo, desde el principio.
Les hablé de cómo Fernando, que al inicio era atento y cariñoso, había ido cambiando. De cómo sus celos, al principio casi halagadores, se habían transformado en una obsesión enfermiza. De cómo había ido aislándome de mis amigos y familia, haciéndome creer que ellos no me querían realmente, que solo él se preocupaba por mí. Les conté sobre las críticas constantes, sobre cómo había llegado a dudar de mi propio juicio. Sobre cómo cada decisión, por pequeña que fuera, pasaba por su aprobación. Sobre cómo había renunciado a la beca de especialización en Barcelona porque él me había convencido de que no estaba preparada, de que fracasaría sin él. Y finalmente, les conté sobre la noche anterior. Sobre el mensaje de Pablo, mi compañero de trabajo, agradeciéndome por cubrirlo mientras asistía al funeral de su tío. Sobre la rabia desproporcionada de Fernando, sobre cómo me había echado a la calle sin nada. Ese hijo de puta, masculló Marta cuando terminé mi relato. Lo que ha hecho es ilegal, Lucía. No puede echarte de vuestra casa así, sin más. Técnicamente, la casa está a su nombre, admití, sintiendo una nueva ola de vergüenza. Yo, dejé que lo gestionara todo él. Eso no importa, intervino Elena. Estáis casados. Tienes derechos. Además, lo que te ha hecho es maltrato, Lucía. Maltrato psicológico y ahora también físico. Maltrato. La palabra resonó en mi mente como un eco lejano. Nunca había pensado en ello así. Fernando nunca me había pegado, no hasta anoche. Siempre justifiqué sus arranques de ira, su control, sus celos, como parte de su carácter. Como pruebas de su amor. Necesitas hablar con una abogada, dijo Marta con firmeza. Mi prima Sofía es abogada, especializada en derecho de familia. La llamaré ahora mismo. Mientras Marta hacía la llamada, Elena me tomó de las manos. Lucía, sé que ahora mismo todo parece horrible, pero vas a salir de esta. Y vamos a estar contigo en cada paso. Sus palabras, sencillas pero sinceras, me conmovieron. ¿Cómo había podido alejarme tanto de personas que me querían de verdad? Marta regresó con una sonrisa. Sofía nos espera en su despacho en 1 hora. Está en Alonso Martínez, no muy lejos de aquí. Pero, no tengo documentación, recordé, sintiendo una nueva oleada de pánico. Fernando se quedó con todo. Por eso no te preocupes, dijo Marta. Le he explicado la situación. Lo primero que haremos será ir a una comisaría a denunciar la retención de tus documentos. La idea de denunciar a Fernando me provocó un escalofrío. ¿Realmente había llegado a este punto? No sé si puedo hacer eso, murmuré. Lucía, mírame, dijo Marta con firmeza. Lo que Fernando te ha hecho no es amor. Es abuso. Y no va a parar a menos que tú pongas un límite. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a él, de reconocer públicamente lo que había estado soportando en silencio durante años, me aterrorizaba. Tengo miedo, confesé. Claro que tienes miedo, respondió Elena con suavidad. Pero ya has hecho lo más difícil, has salido de allí, has pedido ayuda. Y ahora no estás sola. Asentí, intentando reunir valor. Tenía que hacer esto, no solo por mí, sino por la Lucía que había sido antes de Fernando. Por la maestra entusiasta que soñaba con hacer un máster, que pintaba en sus ratos libres, que reía sin preocuparse por si su risa era demasiado fuerte o inapropiada. Nos preparamos para salir. Marta me prestó unos zapatos que, por suerte, me quedaban bien. Elena me dio una chaqueta y una bufanda para protegerme del frío de febrero. Mientras me miraba en el espejo del recibidor, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía más pequeña, más frágil de lo que recordaba. Pero había algo en sus ojos, un brillo determinado que hacía tiempo que no veía. El despacho de Sofía estaba en un edificio antiguo pero bien conservado cerca de la plaza de Alonso Martínez. La abogada, una mujer menuda de unos 40 años con una mirada intensa, nos recibió en una oficina luminosa decorada con cuadros abstractos. Marta me ha contado lo básico, dijo después de las presentaciones. Pero necesito que me cuentes todo desde el principio, Lucía.
Y necesito que seas completamente honesta, incluso con las cosas que te resulten difíciles o vergonzosas. Durante la siguiente hora, reviví toda mi relación con Fernando. Fue doloroso, como arrancar una costra de una herida que aún no ha cicatrizado. Pero también fue liberador. Con cada palabra que pronunciaba, con cada recuerdo que compartía, sentía que me quitaba un peso de encima. Sofía tomaba notas ocasionalmente, pero la mayor parte del tiempo me escuchaba con atención, asintiendo, haciendo preguntas precisas que me ayudaban a ordenar mis pensamientos. Bien, Lucía, dijo cuando terminé. Vamos a hacer las cosas paso a paso. Lo primero es ir a la comisaría a denunciar la retención de tus documentos y el maltrato. Después, solicitaremos medidas urgentes para que puedas volver a tu casa a recoger tus pertenencias. ¿Puedo hacer eso?, pregunté, sorprendida. Por supuesto, afirmó Sofía. Aunque la vivienda esté a nombre de tu marido, es tu residencia habitual y tienes derecho a acceder a ella y a tus pertenencias. También vamos a solicitar una orden de protección. ¿Orden de protección? La idea me parecía extrema. Fernando nunca me había puesto la mano encima hasta anoche, Lucía, interrumpió Sofía con suavidad pero firmeza. El maltrato no es solo físico. Lo que me has descrito es un patrón claro de maltrato psicológico y control coercitivo. Y anoche cruzó la línea hacia el maltrato físico. No podemos arriesgarnos a que vaya a más. Sus palabras me hicieron estremecer. En el fondo, sabía que tenía razón. Fernando había ido escalando su control sobre mí, y anoche había demostrado hasta dónde podía llegar. Además, continuó Sofía, necesitamos empezar a documentar todo. Cada mensaje, cada llamada, cada intento de contacto. A partir de ahora, no debes hablar con él sin testigos o sin registrar la conversación. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. Este era el camino que debía tomar, por difícil que fuera. Y una cosa más, Lucía, añadió Sofía, mirándome directamente a los ojos. Esto no es tu culpa. Nada de lo que ha pasado es tu culpa. ¿Me oyes? Sentí las lágrimas agolparse nuevamente en mis ojos, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación o vergüenza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, podría recuperar el control de mi vida. Te oigo, respondí, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Salimos del despacho de Sofía con un plan claro. Primero la comisaría, luego el juzgado. Elena y Marta me acompañarían en cada paso. Y después tendría que aprender a vivir de nuevo. A tomar mis propias decisiones, a redescubrir quién era realmente Lucía Mendoza más allá de la sombra de Fernando Álvarez. Mientras caminábamos hacia la comisaría más cercana, sentí el frío aire de Madrid en mi rostro. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí frío por dentro. Un pequeño fuego había comenzado a arder en mi interior, un fuego que me decía que, a pesar de todo, iba a estar bien. Que este no era el final, sino un nuevo comienzo. 3 días habían pasado desde aquella terrible noche. 3 días en los que mi vida había dado un vuelco completo. Ya no era la Lucía asustadiza que caminaba de puntillas por su propia casa, ahora era una mujer decidida a recuperar su dignidad, aunque el camino fuera difícil. La denuncia en la comisaría de Chamberí había sido el primer paso. El inspector Castro, un hombre de mediana edad con mirada cansada pero amable, me había escuchado con atención mientras relataba lo ocurrido. No había hecho juicios, no había cuestionado mis decisiones pasadas. Simplemente había tomado nota de todo, especialmente de la retención de mis documentos y la expulsión forzosa del domicilio conyugal. Esto es más común de lo que cree, señora Mendoza, había dicho mientras firmaba mi declaración. Y ha hecho bien en denunciarlo. La orden de protección provisional había llegado esa misma tarde. Fernando no podía acercarse a mí a menos de 500 metros, ni contactarme por ningún medio. Además, el juzgado había dictado que yo podría volver a la vivienda acompañada de la policía para recoger mis pertenencias personales. Elena me había acogido en su casa sin preguntas, convirtiéndose en mi mayor apoyo. Marta venía cada día después de su trabajo en la editorial, trayendo siempre algo, un libro, una bufanda nueva, una caja de bombones.
pequeños gestos que me recordaban que no estaba sola. Esa mañana, mientras desayunábamos en la pequeña cocina de Elena, mi amiga me entregó un paquete envuelto en papel de periódico. ¿Qué es esto?, pregunté, sorprendida. Ábrelo y verás, respondió con una sonrisa. Dentro había un teléfono móvil, sencillo pero nuevo. No puedes seguir incomunicada, explicó Elena. He puesto mi tarjeta de repuesto, así que ya tienes número. Luego tramitaremos una nueva a tu nombre. La emoción me embargó. Era un pequeño paso hacia la independencia, hacia recuperar el control de mi vida. Abracé a Elena con fuerza, incapaz de expresar con palabras lo que significaba aquel gesto. Vamos, no te pongas sentimental, bromeó, aunque vi que sus ojos también brillaban. Es solo un teléfono. Pero ambas sabíamos que era mucho más que eso. Esa tarde tenía cita con Sofía en su despacho para preparar la demanda de separación. La idea de poner fin oficialmente a mi matrimonio me producía sentimientos encontrados. A pesar de todo, había amado a Fernando. O al menos, había amado al hombre que creí que era. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola?, preguntó Elena mientras me preparaba para salir. ¿Puedo acompañarte? Necesito hacerlo yo, respondí, agradecida pero firme. Es parte del proceso. El despacho de Sofía se encontraba a unos 20 minutos a pie. El día era frío pero soleado, uno de esos días de invierno madrileño que te reconcilian un poco con la vida. Caminé a buen ritmo, concentrada en lo que diría la abogada, en cómo explicaría que, a pesar de todo, no quería arruinar a Fernando. Solo quería recuperar mi vida y mirar hacia adelante. Estaba a mitad de camino cuando el teléfono nuevo vibró en mi bolsillo. No reconocí el número, pero algo me hizo detenerme en medio de la acera para contestar. Diga. Silencio al otro lado. Luego, una respiración entrecortada. ¿Quién es?, insistí, empezando a inquietarme. Lucía, la voz de Fernando me heló la sangre. El miedo inicial dio paso rápidamente a la indignación. ¿Cómo has conseguido este número?, pregunté, intentando mantener la calma. Eso no importa, respondió con una voz que no reconocí, una voz desprovista de la arrogancia habitual. Necesito verte. Es urgente. Hay una orden de alejamiento, Fernando. No puedes contactarme. Lo sé. Pero esto es importante. Ha pasado algo terrible. Necesito tu ayuda. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Mi ayuda? Después de echarme a la calle en plena madrugada, de retener mis documentos, mis pertenencias, de humillarme de todas las formas posibles, ¿ahora necesitaba mi ayuda? No puedo ayudarte, Fernando. Y no deberías estar llamándome. Es ilegal. Por favor, Lucía, su voz se quebró, algo que nunca había escuchado antes. Solo 5 minutos. Es sobre Javier. Javier era su hermano menor. Vivía en Valencia y apenas lo veíamos, pero sabía lo mucho que Fernando lo quería. La mención de su nombre hizo que dudara. ¿Le ha pasado algo a Javier? No puedo hablar de esto por teléfono. Por favor, 5 minutos. En el Café Gijón. Es un lugar público, estarás segura. Debería haber colgado. Debería haber llamado inmediatamente a la policía para denunciar que Fernando estaba violando la orden de alejamiento. Pero algo en su voz, una desesperación que nunca antes había percibido, me hizo dudar. No puedo, Fernando. Lo siento por Javier, sea lo que sea, pero no puedo verte. Entonces escúchame al menos. No cuelgues. Dudé, pero finalmente continué caminando mientras mantenía el teléfono pegado a mi oreja. Sofía me había aconsejado documentar cualquier intento de contacto. Esta llamada era prueba de que Fernando estaba violando la orden de protección. Está bien. Te escucho. Todo se ha ido a la mierda, Lucía, comenzó, con una voz tan baja que apenas le oía. La empresa quebró. El socio capitalista se llevó todo el dinero a Panamá.
Y yo firmé unos documentos que no debería haber firmado. Fruncí el ceño, confundida. Fernando trabajaba en una empresa de inversiones inmobiliarias desde hacía años. Siempre presumía de sus éxitos, de lo bien que iba todo, de los proyectos millonarios que gestionaba. ¿De qué estás hablando? Estoy en la ruina, Lucía, continuó, ignorando mi pregunta. Y no solo eso. Hay una investigación en marcha. Fraude fiscal, blanqueo de capitales. Podrían caerme años de cárcel. Mi mente intentaba procesar lo que estaba escuchando. Fernando, el ejecutivo perfecto, el hombre que controlaba hasta el último céntimo, involucrado en actividades ilegales. Parecía imposible. Y sin embargo, explicaría muchas cosas. Los viajes repentinos, las reuniones a deshoras, el nerviosismo creciente de los últimos meses. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté, deteniéndome frente a un semáforo en rojo. Porque lo he perdido todo, Lucía. Todo menos a ti. La declaración me dejó sin palabras. Después de cómo me había tratado, ¿realmente pensaba que seguía teniéndome a mí? Tú me echaste de casa, Fernando. Tú me humillaste. Tú me lo quitaste todo. Lo sé, y lo siento, su voz sonaba sincera, desesperada. Estaba fuera de mí. Acababa de recibir la noticia de la quiebra, del fraude. No sabía cómo manejar todo eso y cuando vi ese mensaje, perdí la cabeza. El semáforo cambió a verde, pero permanecí inmóvil, procesando sus palabras. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿O era otra manipulación más? No me importa por qué lo hiciste, Fernando. No hay justificación para tratar así a la persona con la que has compartido tu vida. Lo sé, suspiró profundamente. Mira, si no quieres verme, lo entiendo. Pero necesito que me ayudes con una cosa. Es lo único que te pido. ¿Qué cosa? Pregunté, reanudando mi camino hacia el despacho de Sofía. Hay una caja fuerte en casa. Detrás del cuadro de mi despacho. Dentro hay unos documentos que necesito. Son pruebas de que yo no sabía nada del fraude. Si la policía los encuentra primero, todo se complicará porque parecerá que los estaba ocultando. Pero si se los entrego voluntariamente. Su explicación sonaba rebuscada, pero había un tono de genuina desesperación en su voz que me hacía dudar. No puedo entrar en la casa sin autorización judicial, Fernando. Y aunque pudiera, no me involucraría en algo que podría ser ilegal. No es ilegal, te lo juro. Solo son documentos que demuestran mi inocencia. Por favor, Lucía. Después de esto, te dejaré en paz. Te daré el divorcio, la casa, lo que quieras. Solo necesito esos papeles. Algo en todo aquello no cuadraba. Fernando nunca suplicaba, nunca mostraba debilidad. Y ahora estaba prácticamente rogándome por ayuda. Lo siento, pero no puedo ayudarte, respondí con firmeza. Te sugiero que hables con tu abogado y sigas sus consejos. Hubo un silencio largo, pesado. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era suplicante, ahora sonaba fría, calculadora. Eres igual que todos, Lucía. Te creía diferente, pero en cuanto las cosas se ponen difíciles, me das la espalda. Su cambio de tono me confirmó lo que ya sospechaba, todo era una manipulación más. Adiós, Fernando. No vuelvas a llamarme. Espera. Colgué antes de que pudiera continuar. Mi corazón latía acelerado, pero no era por miedo. Era por la certeza de que había hecho lo correcto. El Fernando que acababa de hablar conmigo no era un hombre arrepentido, era el mismo manipulador de siempre, solo que ahora desesperado. Llegué al despacho de Sofía unos minutos después. Mientras esperaba en la recepción, revisé mi teléfono. Fernando había intentado llamarme otras 3 veces. También había enviado varios mensajes: necesito que me ayudes. Es urgente. ¿Por qué me haces esto? Pensaba que me querías. Todo esto es culpa tuya.
El último mensaje había llegado hace apenas unos segundos. Te arrepentirás de esto, Lucía. Te lo prometo. No sentí miedo al leer esas palabras, sino una extraña sensación de liberación. Era como si Fernando, con esa simple amenaza, me hubiera liberado definitivamente de cualquier duda, de cualquier resquicio de culpa o responsabilidad que pudiera sentir. Mostré los mensajes a Sofía en cuanto entré en su despacho. La abogada los leyó con expresión grave. Esto es una violación clara de la orden de protección, dijo, tomando notas. Vamos a añadirlo a la denuncia. Y Lucía, esto te demuestra algo importante, hiciste bien en alejarte. Este hombre no ha cambiado. Lo sé, respondí, sintiendo una certeza que no había experimentado en años. Y ya no tengo miedo. Sofía me miró con una sonrisa orgullosa. Esa es la Lucía que necesitamos. Ahora, vamos a preparar esa demanda de separación. Durante la siguiente hora, trabajamos en los documentos necesarios. Mi mente estaba clara, mis decisiones firmes. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que era mi camino, no el que alguien más había trazado para mí. Cuando salí del despacho de Sofía, el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid. Mi teléfono seguía recibiendo llamadas y mensajes de Fernando, cada vez más desesperados, cada vez más agresivos. Los ignoré todos. Ya no era su salvadora, su víctima ni su posesión. Era simplemente Lucía Mendoza, una mujer que, después de mucho tiempo, había recuperado su voz. Y esa voz, ahora fuerte y clara, tenía muchas cosas que decir. Una semana más tarde, la jueza autorizó que recogiera mis pertenencias del que había sido mi hogar durante 6 años. Elena y Marta insistieron en acompañarme, junto con 2 agentes de policía que garantizarían que Fernando respetara la orden de alejamiento. La mañana del viernes nos presentamos en el edificio de Chamberí. Don Javier, el portero, me saludó con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Señora Lucía, qué alegría verla, murmuró, evitando mirar a los policías que me acompañaban. Ha estado muy preocupado por usted. Gracias, don Javier, respondí con una sonrisa educada pero distante. Su marido, el señor Álvarez, continuó, incómodo. No sé si debería decirle esto, pero no ha estado bien estos días. No quise preguntar más. No era mi problema ya. Fernando había tomado sus decisiones, y yo estaba tomando las mías. Subimos en el ascensor hasta el 4º piso. Uno de los agentes, un hombre joven con expresión profesional, llamó al timbre. Nadie respondió. ¿Está segura de que su marido no está?, preguntó el policía. No lo sé, respondí sinceramente. No hemos hablado. El agente volvió a llamar, esta vez con más insistencia. Después de unos momentos de espera, sacó su radio y contactó con alguien. El demandado no responde. Procedemos a abrir con la autorización judicial. No fue necesario. Mientras el agente guardaba su radio, la puerta se abrió lentamente. Fernando apareció en el umbral y el shock me dejó sin palabras. El hombre que tenía delante apenas se parecía al ejecutivo impecable que yo conocía. Llevaba una barba de varios días, el pelo despeinado, y vestía un chándal arrugado que nunca le había visto usar. Sus ojos, inyectados en sangre, denotaban falta de sueño. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Ya no había arrogancia en ella, solo una profunda derrota. Señor Álvarez, intervino el policía de más edad. Tenemos una orden judicial para que la señora Mendoza recoja sus pertenencias. Usted debe permanecer en una habitación separada mientras ella realiza esta tarea. Fernando me miró fijamente, ignorando al policía. Por un momento, temí que montara una escena, que volviera a ser el hombre violento de aquella noche. Pero simplemente asintió y se hizo a un lado. Adelante, murmuró con voz ronca. Coge lo que quieras. Entré en el apartamento con cautela, seguida por Marta y Elena. Los policías se quedaron cerca de la puerta, vigilantes. Lo primero que noté fue el estado del lugar. Siempre había sido un piso impecable, ordenado hasta la obsesión, la mía, he de reconocer. Ahora parecía que un huracán hubiera pasado por allí.
Había platos sucios en la mesa del comedor, ropa tirada sobre los sofás, periódicos esparcidos por el suelo. Estaré en mi despacho, dijo Fernando, dirigiéndose hacia la pequeña habitación que usaba como oficina. Avísame cuando termines. Uno de los policías lo siguió, manteniéndose en la puerta para vigilarlo. El otro se quedó en el recibidor, dándonos espacio pero sin perdernos de vista. Dios mío, Lucía, susurró Elena, mirando a su alrededor. ¿Qué ha pasado aquí? No tenía respuesta. Este caos no era propio de Fernando, un hombre que enloquecía si encontraba una taza fuera de su sitio o una arruga en la colcha de la cama. Vamos a lo importante, dijo Marta con determinación práctica. ¿Dónde empezamos? El dormitorio, respondí, intentando mantener la compostura. Luego mi estudio y finalmente los documentos importantes que están en el salón. Habíamos traído varias maletas y cajas. Según la orden judicial, podía llevarme todas mis pertenencias personales, ropa, joyas, libros, objetos sentimentales, así como documentos personales y una parte proporcional de los enseres comunes. En el dormitorio, todo estaba igual pero diferente. La cama estaba deshecha, algo impropio de Fernando. Mis cajones en la cómoda estaban abiertos, como si alguien hubiera estado buscando algo entre mis cosas. Sobre la mesilla de noche, encontré una foto nuestra en Formentera, uno de nuestros primeros viajes juntos. El cristal estaba roto, como si lo hubieran golpeado contra algo. Trabajamos en silencio, metódicamente. Elena y Marta me ayudaron a empacar mi ropa, mis zapatos, mis objetos personales. Cada prenda, cada objeto que recogía parecía contener un recuerdo, una historia. 6 años de vida juntos reducidos a unas cuantas cajas. ¿Esto es tuyo?, preguntó Marta, sosteniendo un pequeño joyero de madera. Sí, respondí, reconociéndolo al instante. Me lo regaló mi abuela antes de morir. Dentro estaban los pocos recuerdos que tenía de ella, un broche antiguo, un anillo de plata, una cadena con un pequeño dije de la Virgen del Pilar. También estaba mi alianza de matrimonio. La saqué y la contemplé por un momento, sintiendo un nudo en la garganta. Todo lo que había significado, todo lo que había prometido, se había desvanecido. ¿Vas a llevártela?, preguntó Elena, suavemente. Negué con la cabeza y dejé el anillo sobre la cómoda. Ese símbolo ya no significaba nada para mí. Pasamos al pequeño estudio donde yo corregía exámenes y preparaba mis clases. Aquí el desorden era aún mayor. Mis libros estaban esparcidos por el suelo, algunas páginas arrancadas. Mi ordenador portátil había desaparecido, probablemente Fernando lo había vendido o empeñado. Esto es un desastre, murmuró Elena, recogiendo lo que podía. ¿Quieres que lo documentemos? Puede ser útil para el proceso. Sí, buena idea, asintió Marta, sacando su teléfono para tomar fotos. Mientras ellas documentaban el estado de la habitación, yo me quedé paralizada frente a la pared donde solía tener mis diplomas enmarcados. El marco del título de magisterio estaba en el suelo, el cristal hecho añicos. El diploma en sí había desaparecido. Lo mismo ocurría con mis certificados de cursos de especialización. Era como si Fernando hubiera intentado borrar cualquier rastro de mis logros. Lucía, la voz de Marta me sacó de mis pensamientos. Encontré esto. Me mostró una carpeta que había rescatado de debajo de un montón de papeles. Era mi portfolio, donde guardaba los dibujos y acuarelas que hacía en mis ratos libres. Fernando siempre había despreciado mi afición por la pintura, considerándola una pérdida de tiempo. Y sin embargo, allí estaba mi carpeta, intacta. Gracias, murmuré, abrazándola contra mi pecho como un tesoro. Después de recoger lo que pudimos del estudio, pasamos al salón. Necesitaba recuperar documentos importantes, mi pasaporte, mi DNI, mis tarjetas bancarias, la documentación de la cuenta de ahorro que había abierto antes de conocer a Fernando. Mientras buscábamos en el mueble donde guardábamos los documentos, Fernando apareció en el umbral de su despacho. El policía que lo vigilaba se mantuvo cerca, atento. Lo que buscas no está ahí, dijo con voz cansada. Lo guardé en la caja fuerte. Me tensé al escucharlo.
La caja fuerte era su santuario privado. Nunca me había permitido conocer la combinación, argumentando que allí solo guardaba documentos del trabajo, demasiado confidenciales para compartirlos conmigo. ¿Dónde está mi documentación, Fernando? Pregunté directamente, enfrentando su mirada. Para mi sorpresa, no hubo desafío en sus ojos, solo resignación. En mi despacho. Te la daré. Lo seguimos hasta la pequeña habitación que usaba como oficina, siempre con los policías pendientes de cada movimiento. El despacho, normalmente impecable, estaba en un estado aún peor que el resto de la casa. Papeles por todas partes, carpetas abiertas, el ordenador encendido mostrando una pantalla de correo electrónico repleta de mensajes sin leer. Fernando se acercó al cuadro que colgaba detrás de su escritorio, un paisaje abstracto que nunca me gustó. Lo descolgó revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Con dedos temblorosos, marcó la combinación y la puerta se abrió con un clic metálico. Sacó una carpeta azul y me la entregó sin mediar palabra. Dentro estaban todos mis documentos, DNI, pasaporte, tarjetas, pólizas de seguros, incluso mi cartilla de vacunación. Está todo, dijo, como si leyera mi pensamiento. No he tocado nada. Revisé rápidamente el contenido, buscando algo en particular, mi cartilla bancaria de la cuenta de ahorro que abrí antes de casarnos, donde había ido depositando pequeñas cantidades a lo largo de los años. No estaba. Falta mi cartilla de ahorros, dije, levantando la mirada hacia él. Fernando desvió la vista, incómodo. Ya no existe esa cuenta. ¿Qué? La cerré hace 3 meses. Necesitaba el dinero para un proyecto. La rabia me inundó. Era mi dinero, mi pequeña reserva de independencia. Nunca le había hablado de ella, pero de alguna manera la había descubierto y se había apoderado de mis ahorros. ¿Con qué derecho? Comencé, pero me interrumpió. Estaba a nombre de los dos, Lucía. Legalmente podía hacerlo. Marta dio un paso adelante, interponiéndose entre nosotros. Eso es algo que tendrás que explicar ante el juez, dijo con firmeza. Vamos, Lucía. Ya tenemos todo lo importante. Pero no podía irme así, no después de descubrir esta nueva traición. ¿Cuánto había? Pregunté, intentando recordar la última vez que había revisado el saldo. ¿Cuánto me robaste? Fernando se pasó una mano por el pelo, nervioso. No importa ya. El dinero se ha ido. Todo se ha ido. Su voz se quebró en la última frase. Por primera vez, noté algo más que autocompasión en su tono. Había un miedo genuino, una desesperación que no lograba ocultar. ¿Qué quieres decir? Pregunté, más por curiosidad que por preocupación. La empresa quebró, respondió, dejándose caer en su silla. Mi socio, Ramón, huyó a Brasil con casi todo el capital. Los inversores están furiosos. Hay una investigación de Hacienda en marcha. Una risa amarga escapó de mis labios. Así que era cierto. No había sido solo una manipulación más. ¿Y eso debería importarme ahora? Fernando me miró con una mezcla de sorpresa y dolor. Pensé que te importaría. A pesar de todo. A pesar de que me echaste a la calle en plena noche. A pesar de que me quitaste todo. A pesar de que me robaste mis ahorros, enumeré, sintiendo como la ira daba paso a algo más profundo, más definitivo, la indiferencia. Ya no me importa lo que te pase, Fernando. Ese es el regalo que me has dado. Me giré para marcharme, pero su voz me detuvo. Lo siento, dijo, tan bajo que apenas le oí. Lo siento de verdad. Me di la vuelta para mirarlo. Fernando Álvarez, el hombre que había dominado mi vida durante 6 años, ahora parecía pequeño, derrotado, sentado entre los restos de su imperio en ruinas. Yo también lo siento, respondí sinceramente. Siento haber perdido tanto tiempo contigo. Salimos del despacho en silencio. Los agentes nos ayudaron a cargar las maletas y cajas hasta el coche de Marta, aparcado frente al edificio. Fernando no salió a despedirnos,
se quedó en su despacho, solo con su derrota. Mientras nos alejábamos, miré por última vez hacia las ventanas del que había sido mi hogar. No sentí nostalgia, ni siquiera tristeza. Solo sentí alivio, como quien deja atrás un peso que ha cargado durante demasiado tiempo. ¿Estás bien?, preguntó Elena desde el asiento del copiloto. Sí, respondí, sorprendida de lo cierta que era mi respuesta. Mejor que bien. Has sido muy valiente ahí dentro, añadió Marta, mirándome por el retrovisor. Estoy orgullosa de ti. Sus palabras me conmovieron. Durante años, Fernando me había hecho creer que no valía nada, que sin él estaría perdida. Ahora, rodeada del apoyo y el cariño de mis amigas, me daba cuenta de lo equivocado que estaba. No era yo quien necesitaba a Fernando, era él quien se había aferrado a mí, usándome como un ancla mientras su mundo se desmoronaba. Esa noche, mientras organizaba mis escasas pertenencias en la habitación de invitados de Elena, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, temiendo que fuera Fernando de nuevo. «Diga». «¿Lucía Mendoza?», preguntó una voz masculina que no reconocí. «Sí, soy yo. Mi nombre es Joaquín Vega, soy inspector de la Unidad de Delitos Económicos. Me gustaría hablar con usted sobre su marido, Fernando Álvarez». Un escalofrío recorrió mi espalda. Así que era cierto. No solo estaba arruinado, estaba en problemas con la ley. ¿De qué se trata exactamente?, pregunté, sentándome en la cama. Preferimos hablar de esto en persona. ¿Podría acercarse mañana a la comisaría? Por supuesto, respondí, intentando mantener la calma. Pero debo advertirle que estoy en proceso de separación. No sé si puedo serles de mucha ayuda. Entiendo, dijo el inspector. Aún así, cualquier información que pueda proporcionarnos será útil. Se trata de un caso bastante grave de fraude fiscal y apropiación indebida. Después de acordar la hora para el día siguiente, colgué, sintiendo una mezcla de inquietud y cierta satisfacción perversa. El mundo perfecto que Fernando había construido con mentiras se desmoronaba a su alrededor. Y por primera vez desde que lo conocí, yo no estaba allí para sostenerlo, para arreglar sus problemas, para ser su apoyo incondicional. Me tumbé en la cama, mirando al techo. Pensé en todo lo que había perdido en estos años, amistades, oportunidades, confianza en mí misma. Pero también en lo que había ganado en estos pocos días, la certeza de mi propia fortaleza, el apoyo incondicional de amigas verdaderas, la libertad de decidir mi propio camino. Mientras el sueño me vencía, una última imagen cruzó mi mente: Fernando, solo en aquel piso desordenado, enfrentándose por fin a las consecuencias de sus propias acciones. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin pesadillas, sin miedo a lo que vendría después. La cafetería estaba casi vacía a esa hora de la tarde. Había elegido este lugar porque estaba a medio camino entre el colegio donde trabajaba y la comisaría donde había declarado esa mañana. Un lugar neutral, público, seguro. Llevaba 10 minutos esperando cuando Fernando apareció en la puerta. Había hecho un esfuerzo por recuperar algo de su antigua imagen, afeitado, con traje, aunque la corbata ligeramente torcida delataba su estado de ánimo. Me buscó con la mirada y, al encontrarme, se dirigió hacia mi mesa con pasos inseguros. No me levanté para saludarlo. No le ofrecí la mejilla. Solo lo observé mientras se sentaba frente a mí, estudiando los cambios que 2 semanas de caída en desgracia habían provocado en él. Había adelgazado, tenía ojeras profundas, y sus ojos habían perdido ese brillo de superioridad que siempre los caracterizó. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «No lo hago por ti», respondí secamente. «Lo hago porque quiero terminar con esto de una vez». Un mes había pasado desde aquella noche en que me echó a la calle. Un mes de transformación completa en mi vida. Había encontrado un pequeño apartamento en Lavapiés, cerca de Elena. Me había comprado un teléfono nuevo, había abierto una cuenta bancaria solo a mi nombre, y había retomado el contacto con amigos y familiares que Fernando había alejado sistemáticamente de mí. «Lo sé», admitió, bajando la mirada. «Y te lo agradezco igualmente». La camarera se acercó. Pedí un café solo.
Fernando pidió un whisky, lo que me sorprendió. Nunca bebía por las tardes, siempre decía que el alcohol era para los débiles que no podían enfrentarse a la vida con claridad mental. Lucía, comenzó cuando la camarera se alejó, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesito tu ayuda. No respondí. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, obligándole a continuar, a exponerse. Hacienda ha bloqueado todas mis cuentas. La empresa está en concurso de acreedores. Los inversores me están demandando personalmente. Y la fiscalía, su voz se quebró ligeramente. La fiscalía está preparando cargos por fraude fiscal y apropiación indebida. Sorbí mi café sin mostrar emoción alguna. La verdad es que ya sabía todo esto. El inspector Vega me había puesto al día esa misma mañana. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pregunté, finalmente. Fernando respiró hondo, como reuniendo valor. Necesito que testifiques a mi favor. Que digas que no sabías nada de las operaciones de la empresa, que yo nunca te hablé de negocios en casa, que no tenías ni idea de dónde venía el dinero. Una risa involuntaria escapó de mis labios. Es decir, que quieres que diga la verdad. Su mirada se iluminó ligeramente. Exacto. Tú no sabías nada. Eso me ayudaría a demostrar que yo tampoco, que fui un títere de Ramón, que él manejaba todo y yo solo firmaba documentos confiando en él. La camarera trajo su whisky. Fernando lo tomó con mano temblorosa y bebió un largo trago. Aproveché ese momento para observarlo detenidamente. Este hombre, que durante años me había hecho sentir pequeña, insignificante, ahora se encogía ante mí, suplicando mi ayuda. Fernando, dije después de un momento. ¿Sabes lo que me dijo el inspector Vega esta mañana? La alarma cruzó su rostro. ¿Has hablado con la policía? Me citaron para declarar. Como tu esposa, aunque estemos en proceso de separación, era lógico que quisieran interrogarme. Fernando palideció visiblemente. ¿Qué les has dicho? La verdad, respondí, manteniendo mi voz calmada. Que nunca me hablabas de tus negocios. Que considerabas que esos temas eran demasiado complicados para mí, mente simple, de maestra de primaria. Que siempre que preguntaba sobre el origen de nuestro dinero, me decías que no me preocupara por eso, que tú te encargabas de todo. Fernando asintió levemente, esperanzado. Eso es perfecto, Lucía. Eso refuerza mi versión de que, no he terminado, le interrumpí, inclinándome ligeramente hacia adelante. También les dije que, aunque no me contabas los detalles, siempre presumías de tus movimientos inteligentes. De cómo habías encontrado formas de optimizar fiscalmente tus inversiones. De las cuentas en Andorra que mencionaste una noche después de beber demasiado. De las veces que te escuché hablar por teléfono con Ramón sobre mover el dinero antes de fin de mes. La esperanza en sus ojos se transformó en horror. No. No puedes haber hecho eso, murmuró. Eso no es cierto. ¿No lo es? Pregunté, arqueando una ceja. ¿Nunca presumiste de ser más listo que Hacienda? ¿Nunca mencionaste que tenías contactos que te permitían saber cuándo habría inspecciones? ¿Nunca me dijiste, literalmente, que solo los tontos pagan todos sus impuestos? Fernando se bebió el resto del whisky de un trago y se pasó una mano por el pelo, desesperado. Eran solo palabras, Lucía. Fanfarronadas. Nunca pensé que yo las recordaría. Que algún día podrían ser importantes. Completé su frase. ¿O nunca pensaste que yo tendría el valor de repetirlas? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. El inspector Vega me mostró documentos muy interesantes, continué, disfrutando secretamente del miedo creciente en sus ojos. Parece que firmaste personalmente transferencias a cuentas en el extranjero. Que autorizaste la venta de propiedades inexistentes a inversores que confiaban en ti. Que falsificaste balances para obtener créditos bancarios. Yo no sabía, intentó defenderse, pero le interrumpí de nuevo. Por favor, Fernando. No me insultes. Eres licenciado en económicas, tienes un MBA del IE,
trabajaste 5 años en auditoría antes de montar tu empresa. ¿De verdad esperas que alguien crea que no sabías lo que estabas firmando? Fernando bajó la cabeza, derrotado. Su fachada de inocencia se desmoronaba ante la evidencia. ¿Por qué haces esto?, preguntó en voz baja. ¿Es por venganza? ¿Por lo de aquella noche? Respiré hondo, ordenando mis pensamientos. No quería que esto fuera por rabia o resentimiento. Quería que fuera por justicia. No, Fernando. No es por venganza. Es porque durante 6 años me hiciste creer que yo no valía nada, que mis opiniones no importaban, que mis aspiraciones eran ridículas. Me aislaste de mis amigos, me alejaste de mi familia, me hiciste dudar de mi propio juicio. Me convertiste en una sombra de mí misma. Y ahora que tu mundo se derrumba, pretendes que yo mienta para salvarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez desde que lo conocía, vi genuina emoción en ellos, no la interpretación calculada a la que estaba acostumbrada. Te quería, Lucía, murmuró. A mi manera, pero te quería. Tu manera de querer es destruir, Fernando. No es amor, es posesión. Y ya no te pertenezco. Me levanté, dejando un billete sobre la mesa para pagar mi café. Fernando alzó la vista, desesperado. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, con voz temblorosa. Ahora vas a enfrentarte a las consecuencias de tus propias acciones. Sin mí para rescatarte, sin mí para culpar, sin mí para manipular. Por primera vez en tu vida, vas a ser completamente responsable de ti mismo. Me di la vuelta para marcharme, pero su voz me detuvo. Por favor, Lucía. No me dejes así. Te necesito. Me giré lentamente, mirándolo con una mezcla de lástima y determinación. Eso es exactamente lo que me dijiste aquella noche, ¿recuerdas? Cuando me suplicaste que no te dejara. Pero ya era tarde entonces, y es tarde ahora. Y con esas palabras, me alejé sin mirar atrás, sintiendo cada paso como una afirmación de mi recién descubierta libertad. Salí de la cafetería y respiré profundamente el aire de la tarde madrileña. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en los edificios del Paseo de la Castellana. La ciudad que una vez me pareció una prisión ahora se extendía ante mí llena de posibilidades. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Elena. ¿Cómo ha ido? Estamos en casa, Marta, esperándote para celebrar. Sonreí. Celebrar. Qué concepto tan extraño y, al mismo tiempo, tan apropiado. Celebrar no el sufrimiento de Fernando, sino mi propia liberación. Mi renacimiento. Mientras caminaba hacia el metro, reconocí la sensación que me embargaba. No era odio, ni resentimiento, ni siquiera satisfacción por su caída. Era paz. La paz que viene de saber que has reclamado tu propia historia, que has recuperado tu voz. 3 meses después, leí en el periódico que Fernando había sido condenado a 4 años de prisión por fraude fiscal y estafa. La noticia incluía una foto suya entrando en los juzgados, irreconocible, demacrado, envejecido, la sombra del hombre que fue. No sentí nada al verlo. Ni alegría ni pena. Su historia ya no estaba conectada con la mía. Ese mismo día recibí la resolución de nuestro divorcio. Ya era oficialmente libre, aunque en realidad, mi verdadera liberación había comenzado aquella noche de febrero, cuando salí descalza a las calles de Madrid. Mi vida había cambiado por completo. Había recuperado la relación con mis padres, que me recibieron con un amor incondicional que me hizo darme cuenta de cuánto los había echado de menos. Había vuelto a pintar, descubriendo un talento que había mantenido dormido durante años. Incluso había solicitado una beca para un curso de especialización en educación artística, algo que jamás me habría atrevido a hacer estando con Fernando. El apartamento en Lavapiés se había convertido en mi refugio, mi espacio propio. Pequeño pero acogedor, lleno de colores y luz, tan distinto del piso aséptico y minimalista que compartía con Fernando. Allí celebraba cenas con Elena y Marta, tardes de vino y charla con compañeros del colegio, mañanas de café y periódico en soledad. Había aprendido a disfrutar tanto de la compañía como de la soledad. Y había conocido a alguien.
Pablo, mi compañero de trabajo, el del famoso mensaje que desencadenó todo. Después de unos meses de amistad, habíamos empezado a salir. Era diferente a cualquier relación que hubiera tenido antes, respetuosa, equilibrada, sin posesión ni control. A veces me asustaba la libertad que me daba, acostumbrada como estaba a los límites impuestos por Fernando. Pero estaba aprendiendo a navegar este nuevo territorio, a confiar de nuevo. La última vez que supe de Fernando fue a través de su hermano Javier, que me llamó un día para disculparse por no haber visto lo que estaba pasando, por no haber intervenido antes. Está intentando cambiar, me dijo, refiriéndose a Fernando. La cárcel le ha hecho reflexionar. Me alegro por él, respondí sinceramente. Pero ya no es parte de mi vida. Javier lo entendió y respetó mi decisión. No volvió a contactarme después de esa llamada. A veces, en mis momentos de reflexión, pienso en aquella noche de febrero. En cómo lo que pareció el final de mi mundo resultó ser el principio de algo mejor. En cómo tuve que perderlo todo para encontrarme a mí misma. La gente suele preguntarme si guardo rencor, si deseo que Fernando sufra por lo que me hizo. La verdad es que no. Mi venganza no fue causarle daño, sino recuperar mi poder, mi voz, mi capacidad de decidir. Mi venganza fue reconstruirme, florecer donde él esperaba que me marchitara. Mi venganza fue descubrir que podía ser feliz sin él, más feliz de lo que nunca fui a su lado. Esa es la venganza perfecta, vivir bien, vivir en mis propios términos, ser la dueña de mi historia. Y cada mañana, cuando me despierto en mi pequeño apartamento lleno de luz, cuando miro los cuadros que he pintado colgados en las paredes, cuando me preparo para un nuevo día en el colegio donde enseño a mis niños a expresarse libremente, sé que he ganado. No porque Fernando haya perdido, sino porque yo me he encontrado. Y esa victoria, esa dulce victoria sobre el miedo y la duda, sobre la sumisión y el silencio, es el mayor acto de justicia que podría haber imaginado. No necesito más.